25, verso 1 al 12. Y dice la Santa Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Una vez más estamos hablando la palabra de Dios a través de esta programación Arca de Salvación. Y hemos estado hablando de los tiempos del fin, de lo importante que es estar preparados, de lo urgente que es, hermanos, el día de hoy, de estar preparados. Y en esta tarde yo quiero traer a ustedes un pensamiento más sobre las vírgenes insensatas. Tenemos en este capítulo, hermanos, lo que continúa del capítulo 24, hermanos, donde el Señor está hablando sobre los días del fin. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y continúa con esta parábola, esta enseñanza, hermanos, de cómo nosotros debemos de estar preparados. Vemos en esta parábola, en una sola frase, lo que quiere decir esta parábola, hermanos, es que debemos de estar preparados, siempre listos. Y tenemos aquí este ejemplo de estas 10 jóvenes vírgenes, hermanos, que el Señor está hablando de ellas, que iban a una boda. Se les invitó y todas las 10 vírgenes se van para estar en esas bodas, hermanos. Y dice la palabra de Dios que mientras llegaron al lugar, el esposo se tardaba. Y mientras él se tardaba, entonces todas cabecearon y se durmieron. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que estas vírgenes, cuando despertaron, se dan cuenta, porque oyen la voz que dice que el esposo viene, que salgan a recibirle. El esposo viene, salid a recibirle a la medianoche. Y en esta tarde queremos pensar, amados hermanos, de lo importante que es estar preparados. Estas vírgenes tenían la apariencia, a lo menos 5 de ellas, que eran vírgenes, eran personas con buen testimonio, con buena presentación moralmente, personas que aparentaban que todo estaba bien, eran irreprochables en su carácter, pero no estaban listas, porque dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando oyen la voz se dan cuenta que no tienen aceite para sus lámparas. ¿Y cuántas personas se conforman, hermanos? Moralmente los motivos son buenos, les encanta la compañía del pueblo de Dios, y hasta dicen: a mí me gustan los hermanos, me gustan los cantos, me gusta ir a oír, son buenos, me gusta porque son muy ayudadores. Y esas personas así son, ayudando a todo mundo. Pero recuerde que la palabra de Dios dice, hermanos, que no somos salvos por obras, sino
que porque somos salvos, entonces queremos hacer la voluntad de Dios. Y estas vírgenes insensatas, que quiere decir fatuas, que quiere decir necias, hermanos, es un término que enseña que ellas deberían de haberse preparado, porque iban a unas bodas, no sabían el tiempo, el momento que el esposo vendría, y tendrían que tener aceite en sus lámparas. Yo recuerdo una plática de una hermana maestra de escuela dominical, que las niñas le preguntaban que qué quería decir vírgenes fatuas, qué quería decir vírgenes insensatas, y tomaron un poquito la tomaron descuidada a la maestra, y no hallaba cómo definir la palabra fatua o insensata. Dijo, bueno, pues quiere decir que esas vírgenes estaban tontitas porque no se prepararon. Y aunque se oye un poquito chistoso y un poco curioso, pero amado hermano, si acaso no nos preparamos sabiendo el juicio que viene, yo me asombro y me quedo, hermanos, que no hay respuesta de por qué la gente, hermanos, sabiendo que viene un fin, sabiendo que el tiempo pasa, que aunque la muerte llegará, hermanos, y que hay un juicio después, cuánta gente se arriesga de confrontar el mañana sin Dios. ¿Cuántas personas salen de la casa y no regresan? ¿Cuántos hijos se van a la escuela y sucede un accidente? ¿Cuántas personas aún en un tiempo, hermanos, de fiesta, viene un fracaso y se terminan sus vidas, hermanos, y se pierden sin prepararse para el encuentro con Dios? Con razón la Biblia dice, prepárate para el encuentro con Dios. Amado pueblo de Dios, hijos e hijas, prepárate. Hoy es el día. Prepárate, porque no sabes del mañana. Aún la Biblia dice, ¿acaso sabes del mañana? Y la razón es que no. Posiblemente digas, hermano Jimmy, pues yo soy bueno. ¿Cuánta gente es tan buena que ni siquiera le piensan que necesitan nacer de nuevo? Descansan en sus obras, descansan en su sonrisa, descansan en que le hacen bien a la gente, descansan con que ya fui al culto del domingo. Pero amado hermano, es nacer de nuevo. Cristo dijo en San Juan, os es necesario nacer de nuevo. Necesitas que Cristo sea Señor en tu vida. Luego, además de que estas vírgenes tenían la apariencia, hermanos, su intención era noble, porque cuando oyeron la voz del esposo que decía que él venía, que salieran a recibirle, dice la palabra de Dios que ellas salieron a recibir al esposo. Todas ellas, pero mientras las 5 prudentes que están preparadas, que tienen aceite en sus lámparas, van a recibir al esposo, las 5 insensatas, las 5 vírgenes fatuas, las 5 vírgenes, hermanos, que no tuvieron la sensatez, la cordura, el pensamiento del grande peligro que venía, se dieron cuenta que no tenían aceite. Amado hermano, el camino al infierno está lleno de gente que tenían buenas intenciones. Está lleno de gentes que decían, un día yo voy a ir a la iglesia, un día yo me preparo, yo sé que viene un juicio. ¿Y cuántos de ellos son hijos nuestros, hermanos? Hijos de pastores, hijos de hermanos en la iglesia. Los presentamos en la iglesia, crecieron en la iglesia, cantaron los coritos. Yo he ido a predicar a las prisiones, a las cárceles, y los mismos que están allá adentro dicen, cántenme este canto, cántenme aquel corito, porque mi mamá lo cantaba. Oh, amado hijo e hija, hoy es el día, hoy es el momento. No descanses en que vas a tener tiempo. Puede ser tarde. Necesitas prepararte. Aquellas vírgenes no se imaginaban, hermanos. Y cuánta gente ni se imagina que necesitan nacer de nuevo. Yo he hablado pues a través de tantos años de ser pastor y predicador. Hay gente que les hablo de Dios y se quedan mirándome como, ¿qué quieres decir? ¿Por qué me dices a mí eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso del Calvario? ¿Qué es eso del Espíritu Santo?
¿Qué es eso de entregarme a Dios sin ninguna pista de lo que significa, amado hermano, del grande peligro que viene? Y una de las razones también es porque la Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento para que no entiendan, para que no se conviertan, amado hermano. Esta tarde yo pido a Dios que Dios te abra el entendimiento. Aleluya. Dice la palabra de Dios, el esposo viene, se oye el grito, se oye el clamor a la medianoche. Vamos a orar, voy a continuar con este programa el próximo sábado, pero hoy es día de salvación. Hoy es momento de bendición. Dios te va a tocar, Dios te va a bendecir, vas a sanar. No importa la enfermedad que tengas, Cristo es el sanador. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amado Dios, en esta tarde yo vengo delante de ti. Esta tarde tu palabra dice que tú eres el Señor, tú eres el Cristo resucitado, que tu Santo Espíritu viene a vivificar nuestros cuerpos, que por tus llagas ya somos curados. Yo vengo contra toda enfermedad, diabetes, alta presión, baja presión, dolencias en los huesos, artritis, todo malestar de la cabeza a los pies. Mi hermano, recibe el milagro en esta misma hora. Pero déjame decirte de otro milagro más grande, aún más grande que levantarte de entre los muertos, es que digas: Cristo, ven a mi corazón. Cristo, sálvame ahorita. Y todo lo que tienes que hacer es decir lo que la Biblia recita otra vez y otra vez y otra vez: creo, Señor. Creo, Señor. Dijo el ladrón en la cruz: acuérdate de mí. Una palabrita, una frase, y esta tarde Cristo cambiará tu vida para siempre. Habla para ti el hermano Jimmy Longoria con el programa Arca de Salvación. Escríbenos, si puedes escribir una cartita chiquita y ponerla